Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos desde Frontline, una vez más a la distancia en este periodo vocacional. Y bueno, para mí es un gusto saludarles. Saludo a Eddie Jaimes, a Juan Carlos Chávez, a Diana Bedoya, allá en el estudio. Yo soy José Miguel Alba Marquina. Y en políticas públicas, en The Frontline, hablaremos del fomento a la lectura y esta herramienta como herramienta de la creatividad. Y para mí es un honor tener aquí, a la distancia también, a la maestra Leticia Carrera López, una experta en el fomento a la lectura y en la mediación lectora. ¿Cómo estás, Leticia? Hola, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo, José Miguel. Te agradezco muchísimo estos breves minutos que nos presentas o que nos das precisamente para poder hablar de la función tan importante y sustantiva que tiene la lectura para mejorar relaciones interpersonales, para acercar a la gente a la cultura, etcétera, etcétera. Pero primero nos gustaría conocer un poco más de ti. ¿Quién es Leticia Carrera López? ¿Dónde naces? ¿Dónde estudias? ¿Y a qué te dedicas actualmente? ¿Y cómo desarrollas tu trabajo? Bueno, yo nací en Morelia, Michoacán. Yo soy Nicolaita de corazón, como les digo, estudié la carrera de filosofía ahí en la Samuel Ramos, queridísima de la UMCNH, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y justamente en filosofía empiezo a enamorarme de la temática de filosofía para niños, filosofía de la educación y todo lo que tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? A lo largo de mi vida he estado cerca de la educación siempre, entonces, bueno, de ahí es muy fácil que me inviten a colaborar en un primer proyecto en el estado de Michoacán que se llamaba Guías de Lectura y el Uso del Libro, encabezado por el poeta Neftali Coria, cuando tomó la dirección de literatura. Y ahí nace mi amor por lo que es el fomento a la lectura, que eso es en el 2005. Y desde entonces yo creía que descubríamos el hilo negro, el agua tibia, y pues no, ¿verdad? México tiene una historia de fomento a la lectura desde los 80, 1980, nace con fuerza ya esta visión. Digo, todo el mundo sabe que desde Vasconcelos inicia eso, pero realmente no. En 1980 se fortalece esta idea con Magaloni, en la Dirección General de Bibliotecas Públicas de en aquel entonces, el CONACULTA, en aquel entonces Secretaría de Educación Pública. Y con todo esto descubro una serie de situaciones que me hacen pensar en, bueno, ¿y qué más podría estudiar además de los diplomados en fomento a la lectura para construirme como profesional? Y así llego a la Ciudad de México, estudio la maestría en bibliotecología y estudios de la información en el entonces CUIB, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, hoy en día el Instituto IBI, que es el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y Estudios de la Información. Y al terminar la maestría, bueno, sigo el camino, estoy un rato incluso en la dirección de las escuelas normales, tratando de ahí motivar las bibliotecas, termina el periodo presidencial, salgo y en el lapso de un brinco a otro llego a la Biblioteca Central UNAM, desde que, en la cual estoy en el departamento de consulta. Al frente está mi jefe de departamento, el maestro Polinar Sánchez, y la doctora Soria Ramírez, que está al frente de la Biblioteca Central. Entonces, más o menos es lo que pasa. Y en la Biblioteca Central, bueno, se ha incrementado la visión de la lectura, el fomento a la lectura, porque nuestra directora general, la doctora Ramírez, tiene su especialidad en el área de lectura, está además ella escrita a universidades lectoras y nos damos cuenta que la lectura es inherente a las bibliotecas. Entonces, de alguna forma, la Biblioteca Central se reestructura, repiensa, asume otras cuestiones, nace una pequeña colección de literatura infantil y juvenil y nacen proyectos justamente para este público, que no es nuestro público objetivo, pero también antes de la pandemia los sábados y los domingos andaba por ahí visitando la biblioteca, dando el paseo, yendo con la familia. Nace la necesidad. Al entrar en pandemia, creamos un proyecto que se llama Toc Toc en sus casas listos a leer, como la hora del cuento de la Biblioteca Central. Hoy en día ya bajamos a nada más cada 15 días porque, bueno, casi todos hemos regresado a la presencialidad y tenemos por ahí otro programa que se llama Lectura para tus sentidos, que ya es ahora sí hablar con invitados y tener textos más para los universitarios. Es fascinante cómo nos platicas todo esto que haces, pero bueno, ahorita vamos a entrar en detalle precisamente de esta función que tiene la lectura. Qué importante, aquí hemos tenido en el estudio, o también a la distancia, diferentes autores,
y bueno, precisamente la función que tiene el libro objeto, también la promoción del mismo objeto como parte incluso sustantiva de la economía creativa. Y bueno, tú eres la prueba viviente de que eres muy elocuente precisamente gracias a la lectura, seguramente, porque todo el mundo me pregunta a mí lo mismo a mí, ¿cómo le hacemos? Pues hay que leer. Si no lees, no tienes un vocabulario, no tienes las ideas claras de lo que vas a platicar. Pero me gustaría que tú lo plasmaras, que nos platicaras. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Precisamente, como dices, es en la Biblioteca Central de la UNAM. De repente los jóvenes universitarios, desde bachillerato, licenciatura y mucho más en posgrado, pues están inmersos en las lecturas propias de sus carreras, de sus áreas del conocimiento. ¿Cómo logras que, porque el fomento a la lectura además se asocia mucho al nivel preescolar, al nivel de educación básica, pero como que se olvidaría, porque te reitero, los jóvenes y ya están más inmersos en lecturas especializadas y cómo se logra fomentar la lectura mediadora con estos jóvenes. Bien, de entrada, nuestro programa, bueno, es un programa abierto, es como una hora del cuento, hay como más charla y demás, ¿no? Yo creo que en este momento, más bien para hablar de clubs de lectura que tiene el sistema bibliotecario UNAM, por ejemplo, está el de la FES Acatlán, ahí está comandado por Heidi Johanna, y Heidi Johanna ya tiene 9 años con su club de lectura. Y, por ejemplo, Heidi es lo que dice, que al club de lectura han llegado no solamente universitarios, sino también público exterior que está cercano a la FES Acatlán. Al llegar la pandemia, lo lanzan en digital y sigue captando. ¿Y cuál es la razón para que un club de lectura universitario funcione? Bueno, Heidi lo que aquí dice justamente es que la razón por la que funciona es porque los lectores necesitan acompañamiento de con quién platicar lo que leemos. Dice que algunos de sus usuarios han llegado simplemente con la inquietud de, bueno, ¿qué es eso de leer? ¿Qué hacen en un club de lectura? Como, ¿qué se come ahí? ¿No? Y entonces justamente, si ustedes checan el último programa de Lectura para tus sentidos, Heidi nos cuenta justamente cómo el club ha crecido y además cómo forma lectores, ¿no? Forma lectores de literatura estética, de literatura en general. Heidi nos dice que al inicio tenía lectores que no querían exponer ni hablar porque sentían que no tenían nada que decir. Entonces, lo que aquí bien importante, lo que hay que hacer en un club de lectura es hacer un espacio seguro. Lo que todos decimos es seguro, es honesto, no hay críticas. Hay que pensar más bien en la retroalimentación que podemos darnos, las múltiples miradas, porque como dicen, cuando se lee un libro, el libro no tiene una lectura, sino cada uno le damos una lectura distinta, diciendo lo que dice Casani, por los contextos personales, por nuestra psique personal que tenemos. Entonces dice Johanna que al paso de los tiempos, esos incipientes lectores que no querían ni que los voltearan a ver, han llegado ya a un punto de madurez que son los que levantan la mano y dicen y piensan. Entonces, yo lo que quisiera también decir es en ese sentido, Johanna sí tiene un club de lectura, se reúne cada viernes con ellos y en mi caso yo tengo más bien como una hora del cuento. Yo más bien estoy en este momento haciendo animación y promoción lectora y si la pregunta es, bueno, ¿y cuándo van a abrir su club de lectura de Biblioteca Central? Allí está en el tintero, denos chance, se está cocinando, ¿no? Hay otro colega también súper lector en el grupo que es mi colega Anaximandro Gutiérrez, y bueno, también con él nos damos unos maravillosas recomendaciones de libros, entonces con él estamos previendo abrirlo, ¿no? No tenemos fecha, la verdad es que andamos un poco saturados de otros trabajos, necesitamos desahogar trabajo para poder abrir el club, porque el club también requiere tiempo, requiere paciencia, requiere amor, ahora sí como les digo, aquí lo que se conjunta en un club de lectura, como dice Johanna, es el gusto a la literatura. Nosotros somos los promotores, los mediadores. Hay que abrir el abanico. Incluso como mediadores, es lo que les digo mucho, reflexionar. Por ejemplo, yo soy fanática de la literatura fantástica, pero tengo que leer más cosas, tengo que leer histórica, porque no es solamente decir, ay, no me gusta. Bueno, pues hay que probar, ¿no? A lo mejor es lo que les digo, me falta leer autores africanos. ¿Qué países de África ahorita están promoviendo sus autores, no? A lo mejor Europa del Este. ¿Qué autores no he leído de Europa del Este, no? En asiáticos, ¿qué otros autores me falta? Siempre nos van a faltar, porque hay que entender que en el mundo se publican aproximadamente, dijo la UNESCO, 2.2 millones de libros al año. Entonces, nunca vamos a leer todo.
Pero aquí también la idea es, como mediadores, buscar la forma de leer diferentes textos, diferentes géneros, diferentes autores, para poder dar a nuestras clubs de lectura, a nuestra comunidad, opciones lectoras. Si tenemos opciones lectoras, ellos van a tener opciones y vamos a ir nutriendo esta formación de lectores, ¿no? Y también yo creo que es bien importante que teóricamente como mediadores, digamos, este trabajo, por ejemplo, como yo honestamente lo digo, es la hora del cuento. La hora del cuento es animación y promoción lectora. Tengo un ligero tinte de fomento porque ustedes lo saben, hay una periodicidad. Es todos los jueves, hoy en día, cada 15 días, toc, toc, una vez al mes, lectura para tus sentidos. Pero no alcanzo a formar lectores. Los lectores se forman en un club de lectura, en un círculo de lectura, porque se trata de este acompañamiento humano, ahora sí, ya sea por Zoom o en presencial, pero sí mirarnos, ¿no? Aunque sea por las cámaras, ver las expresiones, escuchar la voz, qué está diciendo el otro, qué piensa. Me dicen, bueno, y en Zoom cuando no se puede, pues por lo menos por el chat, ¿no? Contarnos qué pensamos. Y es como poco a poco este intercambio, esta charla literaria que dice Aidan Chambers, va nutriendo a cada uno de nosotros y es cuando hacemos andamiajes. Muy bien. Oye, perdón que te interrumpa, pero precisamente si no, no me vas a dejar. Ahí está bien este espacio. Fíjate que ahora que mencionabas lo de desde que mencionaste la palabra club de lectores, me vino a la mente este autor ruso, Vladimir Nabokov, que habla de cómo saber si eres buen lector, ¿no? Y dice dice el decálogo, las 10 figuras, entre ellas el ser lector, obviamente de esas prioriza 3, ¿no? El tener muy buena memoria, el tener siempre un diccionario a la mano y el precisamente ser sensible a las artes, ¿no? Y creo que la lectura. Pero te preguntaba, continúa adelante, pero la pregunta también iba encaminada a cómo acercas a los jóvenes universitarios que están inmersos en lecturas propias de su ámbito profesional y de repente los involucran en estos clubes. Mira, ahí hay que hacer varias cosas, ¿no? También hay otra cosa que yo también quisiera romper, el tabú de hay que leer literatura, ¿no? Tenemos lectores que no van a leer un cuento, no van a leer un poema, no van a leer una novela. Su sensibilidad no es leer estéticamente un libro. Ahí la lectura los atrapa a lo mejor más bien con una película, con una serie, ¿no? Ya hay que entender, están cansados. Y a veces el libro no termina de engancharlos, sobre todo cuando ven libros de este grosor, te van a decir, no, por favor, ¿no? Ciertamente, a lo mejor ahí las estrategias deben ser distintas. Para entender hay que entender dónde están esos chicos, cuál es la construcción académica que tienen y cuáles son los requerimientos, ¿no? Por ejemplo, en el mejor de los sentidos, yo sí lo creo, a lo mejor si propones un proyecto breve, ¿no? Vamos a hacer un proyecto de 4 viernes y vamos a leer poesía. Y la idea no es que los chavos lean poesía, simplemente que rompan el esquema de leer academia a leer estético. Yo ahí soy honesta, soy muy delicada con el tema porque también entiendo que no todos se acercan. Para empezar, por ejemplo, los libros más vendidos en el mundo son novelas. Entonces, eso nos genera que hay una disminución de lectores de cuento y hay una disminución todavía más de lectores de ensayo. Y bueno, los lectores de poesía son sumamente escasos, ¿no? Entonces, aquí realmente lo Yo que creo tenemos... que es ese dicho, ¿no? Que todos sabemos que hay más gente que escribe poesía que la lee. Sí, ¿no? Y eso es real. Entonces, para pensar en cómo atraer a un chico de arte, de ciencias duras, yo más bien me atrevería a pensar los chicos de ciencias duras qué piensan, ¿no? Mi directora, la doctora Ramírez, dice mucho que en el MIT, justamente en Estados Unidos, se presenta un club de lectura de poesía. Y al final los chicos descubren que gracias a la poesía tienen más facilidad para poder escribir sus ensayos académicos. Pero aquí necesitamos una doble sensibilidad del dirigente, el mediador, el facilitador que está acompañando a esta población y que a lo mejor para engancharlos en como les digo, el primer tiempo, no empezamos con una lectura de un libro, ¿no?
Empezamos incluso con una canción, empezamos a lo mejor, alguien me decía alguna vez, uno de los chicos, es que a mí no me importa la poesía, a mí me gusta el rap, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿y por qué no hacemos la reflexión de ese rapero, a lo mejor, en dónde emparenta con la poesía, en dónde emparenta con algún poeta, ¿no? Entonces, ahí la sensibilidad más bien es encontrar también cuáles son los intereses para poder encontrar también, como diría Ranganathan, el libro adecuado para el lector adecuado, ¿no? Oye, y de repente otra vez me viene a la mente cuando dices lo de la música. Tantas canciones que existen basadas en literatura o que son inspiradas o que son un reflejo. Digo, para muestra las las que vienen luego a mi mente, pues es obviamente Macondo y la famosísima de Café Tacuba de las batallas, ¿no? Entonces, también por ahí se les engancha. Sí, además yo estoy también en un momento en el cual creo que no solamente hay que hablar del libro físico, ¿no? Ni siquiera del libro digital. Yo tengo un amigo que es doctor en ciencias, ¿no? Lee mucho porque o sea, ser doctor, hacer investigación, le demanda lectura. Entonces el día que volteé le dije, bueno, ¿y lees literatura? Y me dijo, no. Yo lo que hago es ver películas, ¿no? Entonces veo muchas películas, veo tanto comerciales como lo que le llamamos cine de autor, ¿no? Entonces, y el ojo crítico de la lectura visual, que también te exige una lectura auditiva, está ahí. Entonces muchos me van a decir, bueno, pero es que la neurociencia dice que si no lees un libro, una novela, no vas a lograr, bla, bla, bla. De acuerdo, pero no todos tocamos una batería, no todos tocamos el piano, y la neurociencia dice que los músicos tienen como 3 niveles de pensamiento, ¿no? Y no todos vamos a tocar un instrumento. La neurociencia dice que hacer tejido, ¿no? Bordado nos hace tener unos elementos en la cabeza de neurociencia, sí, pero no todos tenemos la habilidad para bordar, ni para tejer, ¿no? Ni para pintar. Entonces, la reflexión aquí también es que, aunque ciertamente hay ventajas de leer literatura, también necesitamos más bien educar que la lectura está en otras, o más bien dicho, en todo nuestro quehacer de vida, ¿no? Entonces, como les digo, si eres una persona que solamente ve los Avengers como película, ¿no? Esta saga, pues sería importante que a lo mejor de vez en cuando veas alguna de Christopher Nolan, ¿no? Que cambiaras a lo mejor También ha una... hecho que también ha hecho de superhéroes Christopher Nolan, ¿verdad? Pero bueno, es fortuito. Es No, pero sí, fortuito, pero no es lo mismo ver El Origen de Christopher Nolan que ver Batman de Christopher Nolan, ¿no? claro, El mismo Nolan nos pone niveles de lectura audiovisual. sí, o la más reciente, ¿no? Ay, la de Denzel Washington Jr., que no me acuerdo cómo se llama, pero tan buena que no me acuerdo. Tenet, que esa sí es muy volada. Oye, pero incluso los propios, ahorita que decías el tema de los Avengers y de los cómics en general, la gente ve muchas películas de superhéroes hoy día, pero pocos incluso leen los cómics de los que provienen esos personajes. ¿Qué opinas tú del cómic como herramienta precisamente para mediación lectora y para fomento a la lectura? El cómic, el manga es maravilloso, son también dos géneros que nos obligan a tener una lectura visual, ¿no? Por ejemplo, yo ahí sigo muchísimo, yo no soy ahí la máster a la que yo sigo es Aura Shaide, ahí en Facebook, trabaja justamente en la biblioteca del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM, creo que se llama Aleida Fepa la biblioteca, y ella sí es una máster en lo visual, ¿no? Entonces, la novela gráfica, la novela visual, el cómic, el manga, o sea, si quieren un gurú, para empezar, está Shaide, que además es muy joven, y la verdad es que a mí me fascina. Entonces, yo el problema que tengo es que no compro mucho cómic, la neta, porque también el cómic necesita una veneración junto con el manga, ¿no? Pierdes un número y ya no entendiste qué pasó en el asunto. Ahí en ese sentido yo prefiero ver el anime, ¿no? Ahí sí soy honesta, en lugar de leerlo yo sí lo veo, ¿no? Prefiero, soy seguidora de 2, 3 ahí, animes de 2, 3 superhéroes,
pero yo no lo compro porque justamente me da ansiedad quedarme sin un número, ¿no? Entonces, es un TOC que tengo por ahí, pero cuando me lo prestan y sé que me lo van a estar prestando y voy a poder empezar a leer el capítulo 1 al último, es maravilloso, porque también ahí, por ejemplo, es la lectura visual, ¿no? Y si compras manga, además, tu cerebro tiene que repensar, porque aunque venga en español el manga japonés, está hecho con el formato del manga japonés, entonces hay que leer al revés el libro. Y eso también incluye una expresión de que tu cerebro debe cambiar el switch, ¿no? Aprender a leer como leen los japoneses. Entonces, yo la verdad los recomiendo muchísimo, pero también ahí lo que yo pido es honestidad. Si a ti no te gustan y los promueves, se va a notar que hay una falsedad ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me encanta Claro. Shaman King, ¿no? Entonces, si viene un chavito y me dice, es que Shaman King me gusta, pues puedes decir, a ver, ¿tú qué piensas de Shaman King, no? Porque a mí me fascina, ¿no? Entonces, y la novia de Joe creo que es el mejor personaje de toda la serie. Entonces, podemos poder platicar y va a haber un punto de encuentro, pero porque sí me gusta, ¿no? Es como, Batman es mi fascinación, ¿no? Entonces, es honesta de mi parte decir, no, es que Batman, no sé qué, no sé qué, pero otros personajes no los conozco porque ni he leído el manga, ni he visto el anime, ¿no? Entonces a Batman sí sigo las películas, sigo el anime que hace Warner, o sea, de vez en cuando he tenido la posibilidad de leer estas novelas, números especiales, entonces me queda más claro, ¿no? Entonces, uno, la recomendación es véanlas, chéquenlas, pero dos, si no les gusta de verdad, no las utilicen porque se nota que hay una falsedad de usar esto como Claro. tratar de cazar, ¿no? Oye, y ahora que cuando dices, si no les gusta, no lo usen, ahora el que viene a mi mente es PENAC con esto de los derechos del lector, ¿no? Incluso cuando tienes derecho a leer o no leer, a soltarte las páginas, incluso a dejar de leer el libro, no tienes la obligación de terminar la lectura. Y ahora que mencionas también estas relaciones, aquí siempre hablamos de acercar relaciones, cómo esta lectura, bueno, esta o cualquier lectura ayuda a mejorar nuestras relaciones interpersonales. Platícanos un poco de esto, de estos ejercicios que hacen y cómo precisamente hacen que los jóvenes mejoren sus relaciones interpersonales gracias a la lectura. Y además, aquí te preguntaría implícito, ¿qué pasa con estos aparatitos que son enemigos aparentes de la lectura hoy día? Y la gente está más preocupada por ver la vida privada de la gente y está más preocupada por ver los TikToks, etcétera. Mira, yo no voy a decir que la lectura sirve para mejorar nuestras relaciones personales, ¿no? ¿Por qué? Porque leí justamente en este 23 de abril en el muro de Antonio Ramos Revillas, escritor de Monterrey, editor hoy en día de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y él dice justamente una cosa maravillosa en su muro. Dice, si tú crees que el libro es bueno, va a ser bueno. Si tú crees que el libro te ayuda para tener mejor vocabulario, te va a ayudar a tener mejor vocabulario. Entonces, hay una bola de tabús y mitos alrededor del libro que necesitamos romper, primero. Segunda, sí es cierto que al leer lo que nos permite ya está comprobado neurocientíficamente, psicológicamente, a nivel jurídico, ¿no? El nacimiento, la creación de los derechos humanos nace por la literatura como uno de los pilares porque nos permite leer las historias terribles que no vamos a vivir, ¿no? Por ejemplo, está esta novela juvenil que se llama El pan de la guerra, que es una chavita en Afganistán que tiene que sobrevivir. Y bueno, uno se pone en los zapatos de una persona, una niña en Afganistán y dices, no, no manches, no quisiera vivir lo que vive ella con los talibanes. Entonces aquí sobre todo lo que la literatura nos va a provocar no es tener mejores relaciones, sino tratar de ser más empáticos. Pero ese no es el objetivo de la literatura. Si el objetivo de la literatura fuera moralizar o educar, entonces no se escribirían nada. Realmente la literatura tiene la función de distraernos, de relajarnos, de cómo ir al cine. ¿A qué vamos al cine a ver Batman? Pues a disfrutar, a divertirnos, ¿no? Entonces, es la principal función de la lectura. Que nosotros queremos ponerle un montón de cosas, bueno, pues ya es punto y aparte. En segundo lugar, cuando están todos ustedes preocupados por este aparato maravilloso, celulares,
Yo lo que les diría es que lo que nos hace falta a todos es alfabetización mediática. La alfabetización mediática nos dice que en lugar de dejar el aparato, aprendamos a usar. No lo vamos a poder dejar de usar. Alguien me decía que la huella digital y el miedo a ser perseguido por el algoritmo, entonces yo le decía, pues más fácil, utiliza el algoritmo a tu favor, ¿no? Por ejemplo, cuando quieres comprar a fuerzas un reloj en barata, de cierta marca, con ciertas características, pues pónselo al algoritmo y el algoritmo te va a estar recordando, ¿no? Cuando no encuentras cómo hacer un trámite de estado, ¿no? Pasaporte, lo que sea. Tú le dices al celular, necesito sacar el pasaporte, ¿no? Y llegarán a una página que ya sea la página oficial que te va a llevar a sacar el pasaporte. Entonces, las redes sociales, buenas, malas, regular. Aquí el asunto es alfabetización mediática. ¿Cómo la usamos? ¿Cómo la estamos usando? ¿Por qué la estamos usando de esa forma? En mi caso, por ejemplo, para mí las redes sociales también sirven para espejearme con otros promotores de lectura. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿A quién están leyendo? ¿Qué libro están recomendando? Sigo, por ejemplo, otra cosa que se llama el Jardín de Epicuro, que en Facebook, en Jardín de Epicuro, nos pone, por ejemplo, cápsulas sobre filósofos, sobre algunos términos que usamos, ¿no? Como vienen de la época romana. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estás usando las redes? ¿No? Antes de decir satanizar y demás, hay que ver, a lo mejor no he aprendido a sacarles el mayor provecho. Por ejemplo, muchos dicen, no, es que Twitter no sirve porque tiene pocos usuarios. Pero Twitter, políticamente hablando, sigue siendo la red que posesiona el tema político. Pone el ojo en la aguja, ¿no? Es el que encuentra el meollo del asunto y luego se comparte a las otras redes. Los invitaría yo más bien a hacer esta reflexión y comprender que en la pandemia muchos sobrevivimos por el contacto que teníamos en redes sociales con otros seres humanos y en mi caso me sirvió para conocer a otras personas también. Entonces, yo aquí los invitaría más bien a la reflexión de cuánta alfabetización mediática necesito. Y segunda, yo vi durante la pandemia chavitos, que era lo que yo decía, admiré, porque con una cosa de este tamaño, sin computadoras, sin laptops, hicieron la tarea, mandaron el WhatsApp con la tarea, recibieron la tarea, hicieron la investigación con una cosa de esta, hice lecturas, ¿no? Les enviaban aquí la lectura y lo leían aquí. Entonces, realmente el celular nos aleja, o hay gente que sí la está utilizando como una herramienta de lectura, o algunos estamos utilizando las redes sociales para encontrar realmente información valiosa, ¿no? Dejo las reflexiones ahí. Muchas gracias. De hecho, ya casi terminamos. Y te voy a hacer una pregunta que seguro es la pregunta más común que siempre le hacen al promotor de la lectura o al gestor o mediador. ¿Tú cómo te consideras para empezar? Mediadora. Tú eres mediadora. Bueno, que como mediadora te hacen esa pregunta casi como las que les hacen a los médicos, ¿no? Oye, ¿qué libro me recomiendas? ¿Qué le contestas? Yo ya sé la respuesta, o bueno, yo tengo mi propia respuesta más bien. ¿Qué le contestas a la gente cada que te preguntan eso? ¿Qué libro me recomiendas? Pues en primero hago una entrevista rápida de 2, 3 minutos, qué te gusta, como qué lees, qué series ves, y sobre eso voy determinando dentro de mi bagaje, dentro de mis lecturas, qué lecturas podría recomendar, ¿no? Por ejemplo, hay personas que les recomiendo leer a Amelie Nothomb en este momento, sobre todo Metafísica de los Tubos, un libro ácido, irónico, ¿no? Si quieren un libro histórico y de mucha tragedia y pasión, pues lean La Catedral del Mar, ¿no? Por ejemplo, ahorita está la colección de Vindictas de la UNAM, entonces, bueno, quieren revisar las mujeres escritoras de México que hemos tenido, ¿no? María Luisa Puga, la China Mendoza, entonces, bueno, echen un ojito a esas. Dime qué necesitas leer, como qué quieres leer. ¿Quieres perderte y olvidarte del mundo? Pues definitivamente lánzate a la fantasía. Ya ahí sí el mundo es abierto. Harry Potter, El Señor de los Anillos, Michael Ende, ¿no? Si quieres empezar a leer poesía, pues obviamente yo te diría, empieza con los primeros de Jaime Sabines y luego poco a poquito te acercas a lo mejor a Rosario Castellanos y luego sigues subiendo, llegas a lo mejor a Octavio Paz, ¿no? Y luego digo mi favorito,
invitaría a leer a Huidobro, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? Y vamos moviendo, ¿no? Sí, te la hice como una pregunta reiterativa porque eso es lo más común, ¿no? Que te preguntan. ¿Y qué leo? Pues, o luego me preguntan, a mí también en esto llamas en los temas históricos. Es que es un libro para entender la cultura, para entender, bueno, o sea, pues, para entender la cultura, léete el de la cultura, todo lo que quiere usted saber de Schwartz, pero no le vas a entender nada porque no tienes todo el contexto que necesitas para entender las lecturas, ¿no? O sea, o quieres saber de historia de México, pues léete Tragicomedia Mexicana, pero igual te van a decir, no sé, el lechero, y pues si no sabes que al lechero le decían así a Fidel Velázquez, pues tampoco vas a entender nada, así es que mejor más bien de acuerdo a los intereses. Muy bien, te agradezco mucho. Una última reflexión que quieras dejarnos, algún comentario, obviamente las redes donde te pueden encontrar y localizar y seguir como mediadora de la lectura. Claro, mis redes en Facebook estoy como Leticia Carrera López, en Twitter estoy como Leticia Carlo, ahí me encuentran. Y la última reflexión es, lean, abran el abanico. Si escuchan solamente reggaetón, de vez en cuando alguna de clásicas. Si solo ven comedia, alguna vez vean algo de tragedia o de terror o detectivesco. El asunto es abrir los abanicos, ¿no? Leamos lo que leamos, abrir el abanico. El abanico, abrir las posibilidades. Y bueno, pues como siempre hablamos aquí de políticas públicas, de libros, pero ahora desde la otra perspectiva de los libros incluso, no solo traer a los autores que los hacen, sino también a alguien que se dedica a mediar, a acercar a la gente a estos documentos, a estos objetos, a estas ideas. Precisamente aquí también hablamos de economía creativa. Bueno, en nuestro programa hermano. Muchas gracias, Leticia, te agradezco mucho estos minutos que nos has brindado. Yo soy Miguel Alba Marquina y como siempre les recuerdo que no olviden sonreír.